Bienvenidos a Enfoque. Creo que mucha gente todavía tiene muy presentes las imágenes del retorno de Hong Kong a China el 1 de julio de 1997. El tiempo pasa volando. Hoy en día, la región administrativa especial de Hong Kong ya lleva 20 años en vigencia. 20 años en los que los intercambios entre Hong Kong y la parte continental china se han profundizado en gran medida. Cada vez más ciudadanos de Hong Kong se trasladan a la parte continental a trabajar y a vivir. Como es natural, ellos han desempeñado una labor de vínculo entre las dos partes. Nuestros invitados de hoy son dos representantes de este sector de la población. Es un placer invitarles hoy a nuestro programa. Señor Lin Zhixiang, vicepresidente de la Asociación de Profesionales Hongkoneses de Beijing. Y señor Xu Tiancheng, abogado y autor del libro Memoria de Hong Kong. Bienvenidos. Muchas gracias. Hoy les invitamos a nuestro programa con ocasión del 20º aniversario del regreso de Hong Kong a China. Nos gustaría mostrar desde su punto de vista el desarrollo de Hong Kong en las últimas 2 décadas. Ustedes dos se suelen encontrar a menudo en el día a día. Nos vemos con bastante frecuencia porque la comunidad de hongkoneses residentes en Beijing no es grande. Los dos tenemos edades parecidas y fuimos compañeros en la escuela primaria, secundaria y en la universidad. Y además da la casualidad de que ambos vivimos en Beijing. Por eso nos encontramos tan a menudo. Realmente ahora hay muchos hongkoneses que viven en Beijing. Me imagino que muchos se mantienen en contacto cercano y se suelen organizar quedadas frecuentemente, ¿verdad? Efectivamente. Señor Lin, usted es el vicepresidente de la Asociación de Profesionales Hongkoneses de Beijing, una organización sin ánimo de lucro. Ya hemos mencionado que esta organización tiene como principal propósito brindar servicios a los hongkoneses que residen en Beijing para ayudarles a solucionar algunas dificultades y tender un puente de comunicación entre Beijing y Hong Kong. Por favor, descríbanos cómo es esta asociación. ¿Cómo no? Usted la ha definido de forma muy acertada. En realidad hay muchos hongkoneses que viven en Beijing. En mi caso, ya llevo casi 13 años viviendo aquí. En las 3 décadas pasadas, esta ciudad ha experimentado enormes cambios. Entre los hongkoneses que viven aquí, hay muchos que, como yo, llevan muchos años viviendo y trabajando en Beijing. Por eso hemos creado juntos esta asociación a modo de plataforma. El lema de nuestra organización pone de manifiesto el propósito y la concepción para la creación de esta asociación. Unidad y solidaridad, vivir en armonía, trabajar con alegría, integración en Beijing y contribución a la patria. Este lema deja muy claro el núcleo de los valores de nuestra asociación. Trabajan para brindar apoyo y asistencia a los hongkoneses en Beijing. Usted es miembro de esta asociación, ¿verdad? Efectivamente. ¿Y suele participar en las actividades? Claro que sí. Señor Xu hoy nos ha traído un ejemplar de Memoria de Hong Kong, un libro escrito por usted. Lo he leído y me parece muy interesante. Gracias a este libro pueden conocer desde la óptica de un hongkonés ese lugar tan familiar como extraño para los habitantes de la parte continental. A sabiendas de que usted no es un escritor a tiempo completo, me gustaría preguntarle en qué fue lo que le motivó a escribir este libro. La verdad es que fue el primer libro que terminé solo. Hace muchos años leí Memoria de Taiwán, un libro muy famoso y que ha obtenido muchas ventas en la parte continental de China. Me pareció muy interesante y pensé que yo podría escribir algo similar, porque tengo experiencias muy parecidas a las del autor de ese otro libro, Liao Xinchong. Tenemos edades similares y ambos vivimos primero en nuestra tierra natal, yo en Hong Kong y él en Taiwán, y después vinimos a establecernos en la parte continental de China. Nuestras experiencias en la tierra natal y China continental pueden combinarse para brindar diferentes enfoques al lector. Inicialmente solo se trataba de un ensayo, pero poco a poco lo que fui escribiendo se cristalizó en un libro y lo publiqué a través de una editorial. Puede que muchos telespectadores de nuestro programa no conozcan mucho sobre Hong Kong. ¿Podría escoger algunos extractos o episodios de este libro para recomendarlos a nuestro público? ¿Qué historias de Hong Kong le gustaría explicar en nuestro programa?
Hay mucho que contar. Mientras trabajaba en el libro, intentaba adoptar en la mayor medida posible la perspectiva del lector y presentarles a modo de historia todo aquello de Hong Kong que no conocen. Por ejemplo, muchos amigos de la parte continental creen que los hongkoneses tienen un estilo de vida muy occidental y que hablan muy bien el inglés porque durante nuestra infancia aún éramos colonia británica. Les muestro en mi libro que en realidad muchas cosas en Hong Kong mantienen destacadas características chinas y que los hongkoneses hemos mantenido muchas tradiciones chinas, tales como las magníficas celebraciones de las fiestas tradicionales. También recuerdo que usábamos muchos productos fabricados en la parte continental de China cuando era pequeño. Por ejemplo, comíamos caramelos de la marca Conejo Blanco, producidos en Shanghái. Y utilizábamos las raquetas de tenis de mesa de la marca Doble Felicidad Roja. Además, muchos lectores sienten curiosidad por saber si es frecuente cruzarse con estrellas de películas en Hong Kong, o si hay una importante presencia de mafias en la sociedad hongkonesa. Quiero dar a mis lectores una imagen de Hong Kong verdadera a través de mi libro. En muchos capítulos he hecho mención a estas diferencias entre saber popular y realidad. Señor Lien, ¿usted también ha leído este libro? Sí. ¿Cómo se siente tras haberlo leído? ¿Considera que este libro ha mostrado el Hong Kong que usted conoce? La obra es en efecto muy interesante. El señor Xu y yo somos amigos desde muy pequeños, por lo que el 90% de las fechas específicas que menciona en el libro y otras historias coinciden con las mías. Lo más interesante de este libro, en mi opinión, es que está escrito en un estilo cronológico, lo que aporta al lector una sensación de que van creciendo a medida que pasan los años marcados en el libro. Probablemente esto dé una percepción más directa al lector. Usted lleva 13 años viviendo en Beijing, ¿verdad? Sí, 13 años. ¿Hay ejemplos concretos de conocimiento o falta de conocimiento mutuo entre Hong Kong y la parte continental de China que le haya causado una impresión más profunda? Todas estas experiencias me han causado una impresión muy profunda. Mi llegada a esta ciudad coincidió con un periodo de desarrollo vertiginoso de Beijing con motivo de la preparación para las Olimpiadas. Llegué aquí en 2004, cuando se construyeron a gran escala obras de ingeniería o infraestructura por doquier en Beijing, tal como sucedió en Hong Kong durante su periodo de rápido desarrollo cuando yo era niño. En definitiva, un mismo lugar podía cambiar por completo en tan solo 2 años. Asimismo, el tipo de migración de Hong Kong a Beijing también ha experimentado un cambio radical. Al principio venían a vivir aquí por motivos laborales, mientras que actualmente la mayoría llega para emprender un proyecto empresarial o cursar estudios. Cada día hay más hongkoneses que vienen a Beijing por diferentes motivos. ¿Qué hay acerca de usted? 11 años, desde 2006. ¿Se ha adaptado a la vida de aquí? Creo que me he acostumbrado totalmente a la vida de aquí. A veces tengo la sensación de que ya no estoy tan acostumbrado a la vida de Hong Kong. Cada vez que regreso a Hong Kong para celebrar el Año Nuevo Chino, me sorprende el clima frío de la ciudad. ¿Usted cree que puede hallar un sentido de identidad en una ciudad como Beijing? Claro, yo me siento profundamente identificado. En primer lugar, ya estoy totalmente acostumbrado al estilo de vida, incluso a la gastronomía de Beijing. A veces, si llevo mucho tiempo sin comer empanadillas chinas, busco un restaurante para comerme algunas. También siento un creciente interés por lo que sucede en esta ciudad. Por ejemplo, durante esas ocasiones en las que hay altos niveles de smog en Beijing, pienso que esta también es mi ciudad y me preocupo por ella. Muchas cosas que suceden aquí en Beijing ya están estrechamente vinculadas a mi vida personal. ¿Siente que lo que sucede aquí también le afecta?
Sí. Señor Lin, ¿usted también tiene una sensación similar? Sin duda alguna. Incluso a veces al regresar a Hong Kong nos reunimos para comer y la mayoría de los amigos que acuden a la cita son los que también viven en Beijing y se encuentran por casualidad en Hong Kong por motivo de trabajo o visitando a familiares. Como es de esperar, en estos encuentros entre hongkoneses que viven en Beijing, los temas de conversación giran inevitablemente en torno a la capital. En realidad, tras tantos años viviendo aquí, Beijing ya es mi hogar y todos tenemos una sensación de pertenecer a este lugar. En la actualidad, la mayor parte de los hongkoneses que vienen a Beijing tiene como objetivo iniciar sus propios proyectos empresariales. ¿Cuál es su apreciación sobre este fenómeno? A su juicio, ¿cuál es el motivo que ha impulsado a tantos hongkoneses a aprender sus negocios en la parte continental? A mi entender, ante todo, existen muchas oportunidades de desarrollo en la parte continental de China. Cabe mencionar especialmente que el desarrollo de Internet en China goza de gran prosperidad e incluso la rapidez del desarrollo cibernético de China ya ha superado a Estados Unidos a nivel mundial, lo cual nos ha brindado muchas oportunidades. Hong Kong ya es un mercado maduro, por lo que en muchos casos no es fácil abrirse camino para obtener éxito en este mercado, pese a que nuestro país ha adoptado muchas políticas de apoyo y fomento a los esfuerzos por parte de los emprendedores. Por eso, muchos hongkoneses quieren encontrar más salidas laborales en la parte continental de China. ¿El Estado ha establecido políticas de apoyo determinadas para los hongkoneses a iniciar sus proyectos empresariales? Sí, así es. El propósito original de la creación de nuestra asociación consiste en recabar información sobre las políticas del Estado destinadas a apoyar las actividades de iniciativa empresarial por parte de los hongkoneses. Los que llevan toda la vida en Hong Kong tienen escaso conocimiento sobre este tipo de políticas de la parte continental. En este sentido, la plataforma que ofrece nuestra asociación se ajusta perfectamente a las necesidades de los hongkoneses para orientarse y encontrar la mejor manera de desplegar sus iniciativas. Este año se cumple el 20º aniversario del regreso de Hong Kong a la soberanía de China. Seguro que ustedes también fueron testigos de ese momento histórico. ¿Podrían compartir con nosotros sus recuerdos sobre el retorno de Hong Kong a la patria? Efectivamente, es un momento que he plasmado en mi libro. Cuando mis compañeros de la parte continental hablan de la historia del regreso de Hong Kong a la soberanía china, salta a su memoria la imagen de los hongkoneses a ambos lados de la avenida principal, recibiendo calurosamente la llegada de las tropas del país acreditadas en Hong Kong. A diferencia de ellos, mi familia se lo tomó con relativa normalidad. Y aprovechamos las vacaciones con ocasión del regreso de Hong Kong a la soberanía de China para hacer turismo en Macao. Mi familia vio la ceremonia del regreso de Hong Kong y las noticias al respecto por televisión. Y en realidad ustedes siguieron muy de cerca el evento. Claro que sí, porque 2 años después Macao también regresó a la soberanía de China. Cuando recibí su libro, lo primero que hice fue encontrar el capítulo sobre ese evento de 1997 para ver cómo lo describió usted. De hecho, su relato de los hechos es diferente a lo que me imaginaba. ¿A qué se debe esa diferencia? Muchos compañeros de la parte continental consideran que el regreso de Hong Kong debería ocupar un lugar relevante en el corazón de los hongkoneses como un evento trascendental. ¿Y es esa la situación real? Sí, efectivamente. Pero la diferencia con respecto a la perspectiva de los habitantes de la parte continental consiste en que Hong Kong reiteró innumerables veces de este evento desde que en 1984 se firmara la declaración conjunta entre China y Reino Unido hasta 1997. Cuando llegó ese año, tuvimos la sensación de que por fin se hacía realidad un evento del que llevábamos hablando durante largo tiempo. Como si los hechos siguieran su curso natural. Sí, es la misma comparación que hice en mi libro. La misma sensación que tuvieron los pequineses cuando supieron que esta ciudad sería sede para las Olimpiadas. Tras haberlo hablado en Beijing durante tantos años, por fin se celebraron exitosamente los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. ¿Que si estábamos entusiasmados? Por supuesto. ¿Que si fue un evento de gran importancia? No cabe duda. Pero hablando con exactitud, se trata de una emoción que llega después de largo tiempo de espera. Y esa fue la misma sensación la que sintieron los hongkoneses con respecto al regreso de Hong Kong a China.
Es decir, es innegable sintieron entusiasmo por ese evento, pero los enfoques de cada uno son distintos. Señor Lin, ¿cómo se sintió usted en aquel entonces? Ese año todavía estudiaba en la universidad en Hong Kong. Por eso seguía el acontecimiento muy de cerca. Recuerdo que toda la ciudad se convirtió en un mar desbordante de alegría con celebraciones y representaciones artísticas por todas partes para festejar el regreso de Hong Kong. Al fin y al cabo, fue una misión que se hacía realidad finalmente tras tantos años de empeño, lo cual nos entusiasmaba y nos llevó a albergar expectativas sobre el futuro. Ustedes han sido testigos del regreso de Hong Kong a China que sucedió hace 20 años. Hong Kong ha recorrido sus 2 últimas décadas de historia en el marco de un país, 2 sistemas y sin variación durante 50 años, lo que supuso una innovación institucional. A sus ojos, ¿qué aspectos han cambiado o han permanecido inalterables en Hong Kong en los últimos 20 años? A medida que la parte continental de China se ha ido desarrollando aceleradamente en los últimos 2 decenios, Hong Kong también ha percibido esa influencia y ha avanzado al paso del resto de China. Pero los 2 lados tienen puntos de partida diferentes, porque Hong Kong ya fue una economía relativamente madura en el momento de su regreso a China, por lo que su desarrollo en los últimos 2 decenios ha sido un poco más lento en comparación con la parte continental de China. Es un desarrollo más moderado. Eso es. Siendo Hong Kong una economía muy sensible a los cambios del entorno económico externo, varios importantes acontecimientos sucedidos a raíz del regreso de Hong Kong, tales como la crisis financiera asiática en 1997, la crisis de la epidemia de neumonía típica y la crisis financiera mundial en 2008, han tenido un impacto tremendo sobre Hong Kong. Y Hong Kong se vio muy afectada durante la crisis de la epidemia de neumonía atípica, pero al final superó todos estos retos. Desde Hong Kong, ¿ustedes sintieron el respaldo y la ayuda que les otorgó la parte continental en aquel entonces? Una medida que me dejó una profunda impresión tras la crisis de la pandemia de neumonía típica fue cuando la parte continental de China aprobó la norma que permite a sus habitantes realizar viajes turísticos a Hong Kong de forma individual. Gracias a esa norma, ha contribuido al desarrollo del sector local de turismo y venta minorista. Dicha medida constituye una ayuda fundamental para la recuperación de la economía hongkonesa después de la epidemia de neumonía típica. ¿Qué opina usted sobre los cambios que ha experimentado Hong Kong? Pese al impacto del mercado externo sobre Hong Kong, la parte continental de China ha apoyado en silencio y de manera consecuente a la economía hongkonesa. Probablemente los efectos de muchas políticas adoptadas desde aquí no se reflejan de inmediato en Hong Kong, pero Hong Kong sí se está beneficiando de estas políticas de una forma no tan perceptible. E incluso algunas políticas adoptadas por la parte continental se traducen en que son exclusivamente preferenciales para Hong Kong, destinadas a estrechar la cooperación económica con la parte continental de China. Además, a través de algunas políticas financieras adoptadas desde aquí, podemos percatarnos de las muchas consideraciones que ha tenido la parte continental para apoyar silenciosamente la prosperidad y estabilidad socioeconómicas de Hong Kong. A raíz del regreso de Hong Kong a China, el intercambio entre la parte continental y Hong Kong es algo mutuamente beneficioso. Por un lado, la parte continental sustenta a la economía hongkonesa y por el otro, al tratarse de un puerto internacional abierto, Hong Kong constituye de hecho una plataforma mediante la cual muchas empresas de la parte continental han logrado una verdadera integración en el mercado mundial. Desde luego. ¿Ha habido alguna alternación en la percepción mutua entre los hongkoneses y los habitantes de la parte continental de China en las últimas 2 décadas?
El intercambio ha sido mucho más intenso que antes. Muchos turistas de la parte continental viajan a Hong Kong, mientras que cada día más hongkoneses optan por trabajar en la parte continental. Asimismo, muchos universitarios de la parte continental cursan estudios de maestría en Hong Kong y las políticas locales pertinentes les facilitan la búsqueda de empleos y cómo conseguir el permiso de residencia allí cuando terminan sus estudios. Conozco algunos amigos procedentes de la parte continental que se establecieron en Hong Kong tras finalizar sus estudios allí. Gracias a estas interacciones, el conocimiento mutuo entre nosotros es mucho más maduro, comparado con 20 años atrás. A su juicio, ¿cuáles son los ámbitos en los que se debe impulsar el conocimiento de los hongkoneses sobre la parte continental? Seguro que tiene una experiencia más nítida sobre los terrenos que antes le resultaban desconocidos como hongkonés y que ahora le gustaría mostrar a sus compañeros hongkoneses. Es una sociedad abierta como Hong Kong. Existen todo tipo de medios de comunicación y posturas diversas sobre todos los asuntos. Algunas personas se concentran intencionadamente en noticias o aspectos negativos y es muy difícil impedir que hagan eso. Por ello, siento una responsabilidad que pesa sobre mis hombros. Por ejemplo, cada vez que mis amigos me preguntan sobre la parte continental de China cuando estoy en Hong Kong, les animo a no concentrarse siempre en las noticias de los medios, sino a venir a Beijing, Shanghái y otras ciudades chinas para ver la situación con sus propios ojos y tener un conocimiento pleno y profundo sobre el desarrollo de la parte continental del país. Me parece que usted podría tantear la posibilidad de escribir un libro titulado Memoria de los hongkoneses en Beijing. Perfecto, y publicarlo en Hong Kong. Señor Lin, ¿cuál es su experiencia al respecto? Indudablemente el intercambio entre los dos lados se ha ido estrechando tras el regreso de Hong Kong a China. Por ejemplo, dentro de nuestra asociación existe un comité de juventud dedicado a establecer plataformas para los estudiantes hongkoneses que vienen a estudiar a Beijing. La mayoría de los estudiantes que llegan a Beijing de Hong Kong cursa estudios universitarios aquí. Por eso, además de ayudarles a adaptarse a las cuestiones lingüísticas y de la vida cotidiana, también les ayudamos a conocer mejor las realidades nacionales para que tengan mayores oportunidades de crecimiento aquí en la parte continental. Al mismo tiempo, depositamos en ellos la esperanza de que transmitan sus experiencias sobre la parte continental a sus compañeros y amigos cuando vuelvan a Hong Kong. Así, los jóvenes hongkoneses podrán profundizar en su conocimiento sobre la parte continental de China. Ya llevamos 20 años desde que Hong Kong retornase a China. ¿Qué deseos albergan ustedes hacia su tierra natal como ciudadanos hongkoneses que viven en Beijing? Acabamos de cumplir 40 años. La primera mitad de nuestra vida vivimos bajo las autoridades colonizadoras y la segunda mitad la hemos vivido bajo la jurisdicción de la región administrativa especial de Hong Kong. Basándonos en nuestras experiencias personales y las comparaciones que hemos podido hacer, tenemos el deseo vehemente de que la generación joven de Hong Kong se esfuerce por conocer más las realidades nacionales de China y su desarrollo en todos los aspectos. Al mismo tiempo, esperamos que Hong Kong tenga un desarrollo cada día mejor, acompañado de la estabilidad económica y la armonía social.
Es sin duda el mismo deseo que tengo yo. Deseo un futuro prometedor para Hong Kong y un intercambio más intenso entre Hong Kong y la parte continental de China, sobre todo el intercambio entre el delta del río de la Perla y el gran área de la bahía de Guangdong, Hong Kong, Macao. Muchos logros que Hong Kong no alcanza a realizar en solitario se pueden materializar más fácilmente en el marco de la cooperación regional. ¿Cuáles son sus planes de cara al futuro? ¿Tiene pensado establecerse definitivamente en Beijing o volverá a Hong Kong en unos años? Ya estoy acostumbrado a la vida de aquí. No me atrevo a pronosticar todavía mi vida cuando me haya jubilado, pero al menos en los próximos 5 o 10 años seguiré viviendo en Beijing u otras ciudades chinas. En realidad, pese a los 2.000 kilómetros de distancia geográfica entre Hong Kong y Beijing, esta ciudad ya es casi mi hogar. Qué bien, muchas gracias por venir a nuestro programa y también deseo que ustedes logren el mejor desarrollo en Beijing y la mejor integración en esta ciudad. Muchas gracias.